Te damos la bienvenida a esta lección número 12 ya. Ya estamos a punto de concluir este maravilloso estudio de Marcos. Te invito a buscar tu Biblia, a buscar tu estudio para que podamos hablar un poco de la palabra de Dios. Es difícil entender que cuando a uno lo juzgan sin hacer nada malo, es muy complejo porque uno se siente que están vulnerando sus derechos y que están haciendo algo injusto. A Jesús le pasó lo mismo, solamente por el orgullo, por la envidia y por todo eso. Muchas ocasiones los seres humanos tomamos decisiones en contra de alguien sin merecer algo de eso, por el estilo. Te damos la bienvenida, vamos a orar antes de iniciar este repaso de la lección del día domingo. Cariñoso Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Te queremos pedir la unción de tu Espíritu Santo al abrirla. En Jesús, amén. Tiene como título, ¿eres tú el rey de los judíos? Pregunta. ¿Quién hace esta pregunta? El gobernador, ¿verdad? Poncio Pilato. ¿Quién era el gobernador? Era el que estaba allí a cargo de esa provincia, de ese lado. Y era el representante legalmente del pueblo. Bueno, vamos a leer el libro de Marcos capítulo 15, 1 al 15. Creo que todos conocemos un poco esta historia, pero es importante que podamos repasarla. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús y le preguntaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le escuchaban mucho. O tal vez le preguntaron a Pilato, diciendo, nada responde. Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, el día de la fiesta les soltaban un preso, cualquiera que pudiese. Y habiendo uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido un homicidio en una revuelta, y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciesen como siempre les había dicho. Y Pilato respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. A los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifíquenle. Pilato les decía, ¿por qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifíquenle. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Aquí, mi apreciado, es muy triste al ver que Jesús le estaban acusando injustamente. ¿Qué podemos sacar de esta lectura, de esta lección? Primero, a Jesús lo llevaron injustamente. Pero ¿por qué los sacerdotes no podían crucificar a Jesús? No tenían el poder para hacerlo, ¿verdad? Porque no les competía eso. Ahora, al no competirle, lo llevan a Poncio Pilato. Pilato era el gobernador de esa provincia. Él reinó en Judea entre los años 26 y 36 después de Cristo. En esa era reinó él, entonces él tenía el poder para hacerlo. Pero lo traen a Pilato y Pilato lo ve inocente. Ve que los sacerdotes y la turba estaban acusando a alguien que era inocente. Pilato le pregunta a Jesús, hace una pregunta a Jesús, ¿quién eres? ¿Verdad que tú eres el rey de los judíos? Y él dice, tú lo has dicho, no le dijo más nada. Pilato le volvió a preguntar nuevamente, él no respondió y Pilato se maravillaba de Jesús. O sea, él estaba convencido que Jesús era inocente. Pero los sacerdotes incitaban a Pilato y el pueblo, pues que un gobernante no se puede tener el pueblo en contra de ellos porque son elegidos por el pueblo, ¿verdad?
Entonces él viene eh, y les pregunta a ellos por qué lo acusan. Y él ve que por qué ellos estaban acusándolo no era una manera, no eran pruebas suficientes para eso, solo era por envidia, porque sentían celo de Jesús y porque supuestamente todo lo que él decía era mentira y que no era el Mesías, pero todo lo que Jesús decía y predicaba era la verdad. Mi apreciado, vamos a sacar conclusiones de esto. Pilato sabía que Jesús era, pero no se atrevió a decir, no los vamos a crucificar. Ahora lo lleva para él lavarse sus manos y decir, bueno, yo no tomé la decisión, solo que el pueblo la tomó. Trajo a Barrabás y a Jesús y preguntó al pueblo que si a quién quería que suelte. ¿Por qué hallaban eso? Porque en las fiestas de la Pascua entendemos que soltaban a un preso, cualquier preso, pero en este caso Pilato fue supuestamente inteligente para lavarse sus manos. Un asesino, un criminal terrible, y entonces decidieron sobre un criminal, prefirieron al criminal que a Jesús. Y volvió a preguntarle nuevamente Pilato para ver si no lo mataban, porque Pilato decía, es que este hombre es inocente, ¿cómo es posible que este hombre vaya a padecer la muerte en una cruz, que es lo peor que puede existir para un ser humano en ese entonces? Y ellos decidieron hacerlo. Conclusión de este tema, cuidado con la envidia, el egoísmo, todo eso, ese odio que tenían los sacerdotes por Jesús, esa envidia, llevó a que crucificaran a alguien tan inocente, tan puro, que podía no ser crucificado de esa manera o muerto de esa manera. Y otra, no, la muerte de Jesús no vino por incitación del mundo normal que no conocía de la palabra de Dios, ni siquiera ellos, porque Pilato se lavó sus manos respecto a eso, porque Pilato conocía que estaba inocente, que era un hombre inocente, y se maravillaba de él, sino de los sacerdotes, de gente que conocía de la palabra de Dios, de gente que profesaba ser cristiano, de gente que profesaba servir y creer y cumplir los mandamientos. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado nosotros en la iglesia, nosotros mismos, de no tener envidia, de cuidarnos con eso, de no acusar a gente inocente, de no juzgar a las personas, que ahí fallamos muchas veces nosotros. Tengamos presente eso, que Jesús murió por culpa de los mismos creyentes en Dios. Ahí es lamentable saber eso, pero Jesús murió también por nosotros, por nuestros pecados, dio la vida, entendemos nosotros que Él dio la vida como un cordero del matadero por amor a cada uno de nosotros. Agarremos eso y nos entristece mucho, sí, que Jesús haya muerto de esa manera injustamente, porque fue injustamente. Él tenía que padecer, sí, pero de la forma más traicionera por sus seguidor Judas, de la manera por los sacerdotes y pues por ende de la peor manera. Aún Él murió por este poco ser humano que somos perversos y egoístas y envidiosos y todo, pero Él murió por ti y por mí. Recuerda que Él dio su vida por amor a nosotros. Oremos. Dios y Padre Celestial, te pedimos en este día que tú nos bendigas, que gracias Jesús por morir por nosotros y de la manera más horrible del mundo. Entendemos ese sacrificio y valoramos ese sacrificio. Queremos aceptarlo como una ofrenda grata para nuestra vida y por nuestra salvación. Bendícenos en Jesús. Amén. El Dios en quien tú crees es el Dios que hace posible lo imposible. Bendiciones.